les gusta la materia? A mí sí me gusta. Sí, bro. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Espero que les guste. Es interesante. Aunque sea para la vida, aunque no se dediquen a esto, como les dije, aunque sea para saber qué están haciendo en su vida. Hoy vamos a ver el tema de, como les dije, capacidad. Capacidad vial, criterios de análisis, reflujo, velocidad, densidad y espaciamiento. Siempre estamos hablando de carretera de 2 carriles. ¿Por qué? Porque no tratamos autopistas ni grandes vías de comunicación, sino tratamos solamente C2C, o sea, carretera de 2 carriles. ¿Qué sería la capacidad? Antes de empezar con la capacidad es... Profe, o imaginarse un caño de agua, ¿sí? disculpe, no sé si soy yo o también los demás, otra pantalla. Viendo. Estamos viendo algo de Total Commander. Ajá, dice Total Commander, Algunos profe. documentos. El Total Commander. A ver ahí. A ver, espera. Ahí lo tengo. ¿O no? No, ahora lo estamos viendo usted. Ahí yo no veo nada. Ahora, espérame. Parte de nuevo en la pantalla. Ay, estos chicos, carajo. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo no uso esto, yo uso el Total Commander, pero bueno. Compartir pantalla. Sí. No me sale. Vamos. Acá está. A ver. Ahí la ven. La carpeta se ve. No, profe, Claro, no sé. no se estaría viendo la presentación. Tal vez si cierran la carpeta. Para. Me da un zoom, voy a este. ¿Sigue saliendo la carpeta? Sí. Sí. Ahí. Sí, pero no está. está la presentación. No está mostrando la presentación, profe. Profe, tal vez porque ha compartido la carpeta, el explorador, en vez de... Ahí, ese. Ahora sí. Ahora sí, profe. Ahora sí, profe. ahora sí. No aparece, cuando ustedes ponen compartir pantalla, no aparecía la opción esta del Power. Estamos. Hay que funcione. Ahí está. Bueno, retomamos la historia. Capacidad vial. La capacidad vial está referida más o menos como si ustedes consideraran un caño por donde pasa una determinada cantidad de fluido. Es decir, supongamos que un caño de agua tienen un cierto diámetro de ese caño, con una sección, y por ahí ustedes ven qué cantidad de agua le pasa, ¿no es cierto? De acuerdo al caudal y todo lo demás. Esa sería la capacidad, es decir, nosotros tendríamos un caño por donde pasan todos los distintos tipos de vehículos. Y de acuerdo a las condiciones de ese caño, vamos a tener más o menos vehículos que puedan pasar. Por ejemplo, vamos al ejemplo del caño de agua. Si ustedes tienen un caño y le ponen una curva, porque tiene
viene el caño que ir para arriba, tienen que, sí o sí, ponerle una curva. Bueno, en ese lugar, en esa curva, va a haber una cierta resistencia del líquido que ya no va a pasar el mismo volumen de agua. Si con el tiempo, y si estamos en Mendoza, empieza a aparecer el sarro, ya le va achicando, se le va formando sarro a lo largo del caño y le va disminuyendo la cantidad de caudal que está pasando por ese caño. Y si le ponen una llave para abrir y cerrar, si le ponen no sé qué, todo eso en un atolladero. En vez de pasar el agua que ustedes quieren, cada vez va pasando menos. En realidad lo que nosotros necesitamos es saber, entre otras cosas, primero que pase el agua que necesitamos y por otro lado saber qué cantidad de agua está pasando. Eso es más o menos el tema de la capacidad vial. Es decir, la analogía del caño de agua es muy buena. O sea, de acuerdo a las dimensiones del caño, al estado del caño y a las cosas que tiene el caño, va a ser la cantidad de agua. Entonces, ¿qué pase? Entonces, en una ruta, de acuerdo a las condiciones, como es, demás, de ahí va a ser la cantidad de autos que van a poder pasar por una sección de una ruta en un cierto tiempo, ¿sí? ¿Para qué nos sirve el tema de la capacidad vial? Si ustedes, por ejemplo, un simple ejemplo, si ustedes tienen una ruta, un proyecto hecho, en algún momento hicieron una obra y todo lo demás, y bueno, tienen que ver, tienen que analizar cómo ha ido evolucionando esa ruta. Si en algún momento la capacidad de la ruta nos pega, digamos, no es la que nosotros debiéramos tener, bueno, hay que revisar condicionantes que ponemos nosotros cuando hacemos los proyectos y hay que ver qué hacemos a nuestra ruta para mejorarla y así poder obtener la capacidad necesaria. La capacidad es un tema que no lo hacemos todos los días en análisis, pero es un tema importante, entre otras cosas, como les dije, para analizar el estado de las obras que tenemos ahora, de las rutas, y fundamentalmente para ver qué es lo que vamos a hacer para nuestros proyectos de obras futuras, ¿no es cierto? Como todos los señores de allá del norte tienen diversas entidades, y acá tenemos una entidad que se dedica a hacer el estudio de la capacidad vial. Y cada tanto editan sus obras, la forma en que se debe ir calculando la capacidad vial de una ruta. Hasta el año 2000 se medía de una cierta forma y a partir del año 2000, con la edición del Manual de Capacidad de Carretera, el Highway Capacity Manual, de 2000, se cambió la forma, la modalidad en que se define se estudia la capacidad. Antes era más intuitiva, ahora tiene sus vueltitas, pero bueno, es la forma que estos buen chicos nos están diciendo eso, ¿no? Nos están diciendo cómo tenemos que hacer para estudiar la capacidad. Todos los años siguen, desde el año 2000 hasta ahora, han seguido haciendo actualizaciones de este método, o sea, nosotros vamos a ver original nada más. Pero bueno, vamos a tener un poco de idea de lo que es la capacidad vial. Para describir al tránsito en cualquier carretera, nosotros vamos a tener tres parámetros básicos: volumen, o razón de flujo, la velocidad y la densidad de ese tránsito. Diana, buenas tardes. El volumen o razón de flujo es definido como el número de vehículos que pasan en un determinado punto durante un intervalo de tiempo. Es lo que hemos hecho con el contador de tránsito, la cantidad de vehículos que pasan por una sección en un intervalo de tiempo.
La unidad para ese volumen es vehículo por unidad de tiempo, vehículo por hora, vehículo por día, por mes. Y así nosotros, fíjense en la curvita que tenemos ahí, la hora del día que tiene el volumen horario más alto se la llama la hora pico. Y ahí, dentro de este método, de lo que es la determinación de la capacidad, terminamos la razón de flujo. Y así tenemos, por ejemplo, entre las 5 y las 6, que es la hora de, según este ejemplo, de la llamada hora pico, tenemos para 15 minutos, 200, 250, 500, 450, hacen un volumen horario de 1.400 vehículos por hora. Y el flujo máximo, fíjense, de esos 4 valores, 200, 150, 500, 450, el máximo de todos, que es 500, lo multiplicamos por 4 y nos da la razón de flujo, el flujo máximo de 2.000 vehículos hora. ¿Sí? Profe, ¿lo multiplican por 4 porque estamos tomando 4 cuartos de hora? Claro, exacto. Es como considerar el peor de los 4 cuartos y extenderlo a toda la hora. ¿Sí? Tal como has dicho vos. Entonces, y después, ahí nosotros vamos a tener una relación entre el volumen horario, o sea, los 1.400 vehículos hora, y el flujo máximo, que es el factor de hora pico. Entonces, el FHP, volumen horario, sobre el HP, o sea, el factor de hora pico es el volumen horario dividido el flujo máximo. En este caso, 1.400 sobre 2.000 nos da 0,70. ¿Sí? Es el factor de hora pico. Fíjense ustedes una cosa. Acá de la siguiente pantalla está, a la izquierda, tenemos que los 4 periodos de 15 minutos, los 4 cuartos, pasó la misma cantidad de vehículos, 350. Peor de esto, 350 por 4 nos da 1.400. La relación volumen sobre el flujo máximo, ¿cuánto es? 1. Y a la derecha, todo lo contrario. No pasa, solamente pasa en un cuarto, en 15 minutos. Pasan los 1.400 vehículos a la vez. Que multiplicado por 4 nos da 5.600. O sea, la relación, el factor de hora pico, nos da 1.400 sobre 5.600. ¿Qué nos está indicando esto? Que los valores que tienden a 1, se dice valores del factor de hora pico, cercanos a 1, nos estarían indicando una mayor uniformidad del tránsito. Y cuando más chiquitos son, más variado es el tipo de tránsito, ¿cierto? Entonces también eso va a depender y mucho. Vamos a necesitar ese dato seguramente para ingresar al cálculo de nuestra y obviamente de lo que estamos viendo, que es la capacidad de la carretera, ¿sí? Acá nos está diciendo que valores más bajos de 0,70, o sea, del valor del factor de hora pico, significaría una gran variación en el flujo durante la hora pico. Según el manual de capacidad de carretera del 2000, el valor del factor de hora pico para áreas rurales es 0,88 y el valor para áreas de 0,92. Fíjense, estos chicos que están ahí sentaditos estudiando la capacidad, nos dicen, nos dan como recomendación, o nos dicen que para el factor de hora pico en áreas rurales es de 0,88 y en áreas urbanas de 0,92, es decir, mucho más uniforme en áreas urbanas que en áreas rurales. Estos valores, igual acá dice regularmente para el análisis de carreteras se usa el valor de 0,90. Esto es, nosotros lo podemos usar cuando no tenemos esos datos de campo
O a veces cuando estamos haciendo un análisis muy preliminar en el cual no tiene sentido ir todavía al campo, entonces para hacer prefactibilidades o demás, podemos usar estos valores que los chicos del manual de carretera nos están aconsejando, ¿sí? Bien, la velocidad histórica, la velocidad responde al deseo del hombre de comunicarse rápidamente, desde que inventó los medios de transporte. Los conductores miden la calidad del viaje por la libertad en elegir y conservar la velocidad deseada. No sé ustedes, pero eso es lo normal. Al momento de elegir una ruta, el conductor selecciona aquella que le produzca menos demora, lo que se logra con una velocidad adecuada y sostenida. La importancia de la velocidad queda demostrada por ser el primer parámetro de cálculo de la mayoría de los elementos del proyecto. Nosotros lo hemos estado viendo ya en estos días, clases anteriores, la importancia de la velocidad en cuanto al diseño. De algún modo, todos los elementos del diseño están referidos a un valor básico que es la velocidad. Bueno, esto no deja de estar también teniendo su importancia. La velocidad debe ser estudiada, regulada y controlada para lograr un equilibrio entre usuario, vehículo y vía, garantizando la seguridad. O el tiempo que se emplea en hacer un recorrido es una medida importante de la calidad de servicio que se le presta al automovilista. Es decir, si ustedes en la ruta y de pronto tienen que andar a 30, 40 kilómetros por hora, un embole, y putean a izquierda y a derecha, ¿sí? En cambio, si pueden ir a la velocidad que ustedes quieran, van a tener mejor sensación de esa ruta, ¿sí? Se utiliza como una medida de eficacia importante que define niveles de servicio en muchos tipos de vías, como en los diferentes tipos de vías. Este tema de niveles de servicio es importante porque es a través del que nosotros vamos a considerar la capacidad de las rutas. A través de los niveles de servicio que obtengamos en la ruta es como vamos a clasificarlas a esas rutas. Se debe utilizar algún valor representativo para caracterizar la velocidad de una corriente de tránsito, porque generalmente se puede observar una amplia distribución de velocidades individuales dentro de dicha corriente. De ahí que tengamos diferentes parámetros de velocidad diferentes a una corriente circulatoria. Y yo les decía la otra vez que hablábamos de velocidad, que hay distintas definiciones de acuerdo para qué utilizamos o cómo lo utilizamos al tema de la velocidad. Bueno, acá precisamente nos está diciendo eso. Los vehículos tienen todas velocidades disímiles. Bueno, de alguna forma tenemos que encontrar una velocidad que sea como el promedio o que aglutine todas las velocidades de estos vehículos, ¿no? Entonces así, por ejemplo, vamos a tener la velocidad media espacial. Todas estas velocidades en el examen son de memoria. Y cuando está la letra roja tienen que hacer el énfasis. Si no, no aprueban. Velocidad media espacial es definida como la velocidad promedio de todos los vehículos, ocupando una longitud dada de la carretera sobre un periodo específico de tiempo. Bueno, velocidad media de movimiento, rodaje. Acá ustedes tienen entonces estas definiciones que lean, las comprendan. Y bueno, son diferentes formas de ver el tema de la velocidad para incluirlo dentro del cálculo de la capacidad. Miren, seguimos teniendo velocidad media temporal. Me gusta a mí mucho el tema de la velocidad de flujo libre, es un tema importante la velocidad de flujo libre, porque les está dando, digamos, cuando el volumen de tránsito es muy bajo,
a qué velocidad por lo general andan los vehículos, ¿no es cierto? Anda la gente, los conductores, es decir, si nosotros como velocidad de flujo, vamos a un ejemplo tonto, tenemos 50 kilómetros por hora, realmente nuestra ruta debe tener algunos inconvenientes, porque a pesar de que pueden elegir la velocidad, van muy despacio. Y si esa velocidad es muy alta o es bastante alta, bueno, nos está dando lo demás, o sea que es una ruta en buenas condiciones. Esto es un análisis muy sencillo, muy rápido y casi así de entre casas, ¿no es cierto? Pero bueno, ustedes ya fíjense cómo pueden darse cuenta a través de la consideración de ciertos parámetros, comportamiento de la ruta. Y otro concepto que sí se usa bastante es el tema de la velocidad percentil, que se utiliza por lo general el percentil del 85%, es la velocidad al cual el 85% del tránsito circula, o sea, del total del tránsito, el 85% transita se mueve a esa velocidad. Ese es otro valor importante porque también nos va a definir no solamente las características de la ruta infraestructura, sino lo que es el tránsito, el momento de la circulación y todo lo demás. Bien, ya vimos volumen, vimos velocidad y el otro parámetro es la densidad, que es la cantidad de vehículos que ocupa una longitud de camino en un instante determinado. Cantidad de vehículos de camino en un instante determinado. Ahí tenemos la distancia de L, los vehículos están separados con una separación S, y la densidad del número de vehículos sobre la longitud de L. Y el número de vehículos es L dividida la separación. Lo que nos termina dando que la densidad es 1 sobre la separación. O sea, la densidad es la inversa de la separación. Este es uno de los parámetros más difíciles. Por ende, utilizamos fundamentalmente los otros dos, la razón de flujo o el volumen y la velocidad, ¿sí? Y las relacionamos luego con la densidad. Bien. Relaciones entre los tres parámetros básicos. Dijimos que la densidad es 1 sobre la separación. La velocidad es la separación dividido el tiempo. Por lo tanto, el tiempo es la separación dividida la velocidad. Si cada un lapso t pasa un vehículo, entonces el volumen o flujo es la velocidad dividida la separación, lo que nos termina dando que la velocidad, que el flujo o el volumen es igual a la velocidad por la densidad, como la ecuación fundamental del flujo vehicular. O sea, el volumen de tránsito entonces es igual a la velocidad por la densidad de tránsito. Y ahí podríamos despejar que la velocidad es el flujo dividido la densidad. Y acá tenemos, por ejemplo, entre las relaciones entre los parámetros básicos, tenemos el flujo que está en kilómetros por hora, la velocidad está en kilómetros por hora, la densidad en vehículos por kilómetro, nos va a dar dando el flujo en vehículos por hora, ¿sí? Ahí se establece una relación entre dos de las tres variables, la relación con la tercera queda determinada por la ecuación fundamental. La ecuación fundamental es la que está ahí arriba, la variable más fácil de medir es el flujo, siguiendo en orden la velocidad y por último la densidad. Por eso, esta razón, se establece la densidad como la variable independiente. La variable dependiente, perdón. Y ahí tienen un gráfico en 3 dimensiones, entre cada uno de los ejes es el flujo, velocidad y densidad, y la forma en que se comportan entre ellos, ¿sí?
Así, por ejemplo, relación velocidad-densidad. Veamos este triangulito. Cuando tenemos una densidad 0, la velocidad es máxima, porque no hay nadie en la ruta, entonces el tío que anda en la ruta, fíjense, la foto está totalmente libre, el flujo es libre de tránsito. A medida que incrementa la densidad, la velocidad va bajando. Cuando llegó a una densidad máxima, la velocidad es 0. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí. Pero de ahí... Y ahí hace... Profe, ¿podría repetir la parte esa que llegué hasta que flujo, bueno, la velocidad por D, pero comparando los triángulos? Bien. ¿Entendiste lo de que cuando tenemos densidad 0 o muy chica, la velocidad es máxima? Porque el tío anda a la velocidad que quiere, rápidamente, no tiene ningún inconveniente. A medida que se van incorporando vehículos a la ruta, ya hay una cierta interrelación con el resto de los vehículos, por lo cual uno empieza a bajarla esa velocidad. Hasta que llega a la densidad máxima, que es donde ya directamente la ruta está muerta, o sea, se para totalmente, no hay circulación de vehículos porque hay tanta cantidad de autos que ya no se puede andar. El acceso a la Y acá, bueno, 2:30. más o menos. Bueno, ve, ahí empiezan a ver un poco el tema de las capacidades, correcto. Acceso sur, acuérdense ustedes de hace unos años cuando tenía 2 carriles. ¿Se acuerdan? Sí. Ahí al meterle el tercer carril, mejoró mucho el tránsito, mucho las condiciones del tránsito. No significa que sea excelente, pero con el tercer carril mejoró muchísimo. Entonces, eso fue realmente, y así lo denotábamos nosotros, como una obra de incremento de la capacidad de la ruta, ¿no es cierto? Con 2 carriles una cosa, ahora con 3 carriles otra. Bueno, acá tenemos... Profe. Sí. ¿Me puede decir, Sí. porque no entiendo muy bien, la diferencia entre el flujo y la densidad? Flujo es, o sea, acá más que flujo estaría referido como es velocidad, ¿sí? Lo que pasa es que la velocidad de flujo libre, como la definición que teníamos antes, cuando el tránsito es 0, cuando el flujo es 0, tú vas a tener una velocidad, vas a poder andar a la velocidad que quieras. A eso se refiere a flujo libre, a la velocidad de flujo libre, la que tenemos arriba, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Si vos, y vuelvo a la misma explicación que di ya antes, cuando la densidad es casi 0, casi nula, es apenita, muy chiquitita, ustedes van a estar ahí esos niveles de velocidad. Entonces van a andar a la velocidad máxima. ¿Qué significa que la densidad sea muy chiquita? Que no hay autos en la ruta. No hay vehículos en la ruta. Estarán ustedes solos, habrá otro. Bien. Sí, pero la densidad sería Sí. como la cantidad de autos que hay y el flujo, cómo se mueve. Retrocedo. Acá, cuando hablamos de flujo libre en este gráfico, se refiere a la velocidad de flujo libre, a la velocidad, es decir, la velocidad sin tránsito. Flujo es tránsito, cantidad de vehículos. Bien. Y densidad es la cantidad de vehículos es la cantidad de vehículos por unidad de longitud, sería la densidad. Lo mismo considerar un tránsito de un tramo de 5 kilómetros que uno de 20 kilómetros. Por supuesto que la densidad está relacionada también con el volumen, pero en este caso no estamos hablando de volumen, estamos viendo solamente velocidad con densidad.
¿Estamos? Sí, sí, ¿Entendiste? sí. Gracias, profe. Por lo menos tratamos de... Bueno, de ahí nos sale que comparando los triángulos nos dice que la densidad es una forma de calcular la densidad, o sea, la densidad es la densidad máxima de la ruta multiplicada por 1 menos la velocidad a la que consideramos nosotros en el cálculo, dividida la velocidad máxima. O con la velocidad, nosotros, para calcular la velocidad de la ruta en ese momento, con los datos de la densidad máxima y velocidad máxima, podemos calcular estos valores. Es decir, está dando de algún modo la relación entre velocidad y densidad. La medición en caña no es fácil, de la densidad no es fácil, requiere de elementos fotográficos en posiciones de observación óptimas. Es complicado medir, acá fíjense cómo obtenemos en esta foto, cómo sacamos, la misma de arriba, cómo sacamos la densidad, tiene sus bemoles, ¿no es cierto? Carolina está llegando tarde. Bien. Antes vimos, discúlpenme, relación velocidad-densidad. Acá tenemos flujo, velocidad, densidad. Tenemos 3 grafiquitos. Vamos al de la izquierda, arriba, el gráfico que teníamos antes. Velocidad versus densidad. A la derecha de ese gráfico tenemos velocidad con flujo. Cuando el flujo es 0, la velocidad es alta. ¿Sí? Y empieza a crecer el flujo, o sea, la cantidad de vehículos en la ruta, empieza a ver hasta que llega a un máximo. Luego, se sobrepasa la cantidad de vehículos que tiene que estar en la ruta y la velocidad empieza a bajar, hasta que se para completamente, llegamos al desastre total de la ruta. Lo mismo para la relación entre la cantidad de vehículos y la densidad. Profe, una cosa. Cuando nosotros tenemos... ¿Perdón? En ese gráfico, en el segundo que vimos, a medida que aumenta el flujo hasta llegar al V2, después, si seguimos bajando, va disminuyendo el flujo, pero también va disminuyendo la velocidad de los vehículos. ¿Y por qué disminuye el flujo? Y el flujo disminuye porque ya no hay posibilidad de que te entren más. Ahí está, eso es la duda. Perfecto. Y de algún modo, ¿qué nos estaría dando V2 a nosotros con ese concepto? El flujo máximo, como decía el derecho. El flujo máximo. El flujo máximo, exacto, el flujo máximo. ¿Y qué nos estaría indicando ese flujo máximo? Que es la mayor capacidad. La mayor cantidad de vehículos. No es la mayor cantidad de vehículos que se pueden... Eso. ¿Y qué es lo que estamos queriendo estudiar nosotros? La capacidad. V2 está relacionado con la capacidad. Es la capacidad de la ruta. ¿Sí? Bien, y a su vez eso también nos daría la velocidad máxima a la que pueden circular en esa ruta. Claro, por supuesto. De ahí también vamos a obtener nosotros los valores de velocidad máxima. ¿Sí? O sea, de ahí podemos relacionar nosotros la velocidad máxima que se va a producir en el tema de la capacidad de esa ruta. Lo que a nosotros nos interesa cuando, fundamentalmente en este estudio, cuál es la velocidad referida a la capacidad. Porque si no hay tránsito, la posibilidad de desarrollar distintas velocidades es infinita. Ahora, cuando hay mucho tránsito, ya se nos complica qué velocidad va el tránsito. O sea, de algún modo nosotros vamos a estudiar para un flujo V2, cuál es la velocidad que vamos a tener. ¿Sí? Sí, profe. Estamos. Perfecto, profe. El volumen cero. El volumen cero ocurre en 2 diferentes condiciones. Una cuando no hay vehículos en la carretera, donde el conductor selecciona la velocidad, y otra cuando la densidad es tan alta que los vehículos deben parar, la velocidad es cero y el volumen es cero. Entre estos 2 puntos extremos, la dinámica del tránsito produce un efecto maximizador. La capacidad es alcanzada cuando el producto de la densidad y la velocidad resultan en el máximo volumen.
La condición se demuestra como velocidad óptima, velocidad crítica, densidad óptima y el volumen máximo óptimo. O volumen máximo. Y déjenme ver algo. La capacidad, no me acuerdo si está más adelante indicada que es la capacidad. Sí, acá está. La definición de capacidad nos dice que es la máxima cantidad de vehículos que pueden pasar por una sección de ruta en un tiempo considerado, o en un instante de tiempo, ¿sí? Esa sería la capacidad de una ruta. Bueno, acá vamos a poder seguir estudiando lo que es la relación volumen-densidad. Tenemos el grafiquito, velocidad y la densidad, la forma en que se desarrolla, las tangentes. Profe, entonces, sí. usted dijo que la capacidad es la máxima cantidad de vehículos que puede llegar a pasar en la ruta, ¿no es cierto? Entonces En se una compara sección con el de ruta, sí. Claro, entonces se compara con el flujo libre, más o menos, para tener una idea. No. El flujo libre es cuando vos no tenés vehículos, no hay nadie en la ruta. O sea, disculpe, con el flujo, digamos, porque usted dijo que el flujo era también cantidad de vehículos. Claro, exacto. La capacidad, digamos, sería el flujo máximo que puedes tener en la ruta. Claro, bien. Eso sería la capacidad. El flujo máximo que puedes tener en la ruta. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estudiar. Es lo que a vos te interesa. O sea, vamos a ejemplos tontos. Si vos podés pasar 10 vehículos por hora, una ruta de miércoles, si podés pasar 2.000 vehículos por hora, es una cuestión totalmente diferente. Y eso es donde tenés que, a eso apunta el estudio, a ver, si tenemos 10 o tenemos 1.000 vehículos por hora que pasan. Bueno, acá tenemos el tema de la relación volumen-densidad. Ahí tenemos para la horizontal de este gráfico. Acá tiene toda la explicación. Esto todo se lo estudia de memoria. No pueden fallar en ningún cálculo. Hasta con las flechitas, si es más grande, más chica. Bueno, acá tenemos... Lo importante es el grafiquito donde está la velocidad, la densidad. Fíjense que a medida que la densidad crece, va aumentando la velocidad. En este caso, menos van a llegar a una velocidad máxima, que se obtiene la capacidad. No, perdón. Vuelvo para atrás. Este es flujo. Flujo, densidad y flujo. Volumen y densidad. A medida que va creciendo vamos teniendo más densidad porque nos va creciendo el tránsito, hasta que llega un punto que ese volumen es máximo, donde tenemos la capacidad, con lo que nos da la densidad máxima de nuestra ruta. Acá tenemos la relación volumen-velocidad, también es más o menos lo mismo. Como todo, a medida que el flujo crece, la velocidad o puede ir aumentando hasta que llega un punto que es la de la capacidad, la máxima velocidad posible que podamos desarrollar. Vuelvo un poco a lo de antes. Acá está bastante bien incorporado. El tema de cómo influye el volumen del tránsito con la velocidad y la densidad. A medida que vamos teniendo más tránsito, las velocidades se modifican hasta un punto que es el tope de esa velocidad, donde empieza a bajar, y también está relacionado con la ocupación de esa ruta que está dada por la densidad. Esta es una forma de verlo. Hay otros... El cálculo, acá esta Firmino nos dice otros modelos que se toman, donde ustedes pueden calcular cosas de la capacidad de la ruta en función de modelos que se han hecho. Pero bueno, esos modelos funcionan para ciertos determinados lugares nada más y ciertas determinadas condiciones.
Bueno, generalidades de la capacidad. Una corriente de tránsito funciona bien cuando el sistema vial tiene suficiente capacidad de oferta para alojar el flujo vehicular demanda sin demoras excesivas para los usuarios. Es decir, si nuestra ruta es buena, linda, conveniente para la cantidad de tránsito que nos está viniendo, la demanda. Obviamente sin demoras excesivas para los usuarios. Ahí es cuando nuestra corriente de tránsito funcionaría bien. Para determinar la capacidad de un sistema vial, hace falta conocer la infraestructura, la característica del flujo vehicular y el medio circundante. O sea, ustedes quieren saber todo el tema de la velocidad, la cantidad, la capacidad, todo eso, tenemos que ver la infraestructura, es decir, las condiciones, las características de la ruta, si es más ancha, si tiene subida, bajada y demás. Características del flujo vehicular, si son todos autos, si hay autos, camiones, camiones nuevos, viejos y todo lo demás. Y el medio circundante, es decir, la topografía también, eso es muy importante, qué tenemos por los lugares por donde pasa nuestra ruta y demás. Bien, los estudios de capacidad de un sistema vial se evalúan de dos formas. Cuantitativamente, ustedes a través de los distintos análisis que nos da el Highway Capacity Manual, a través de un número que es valor numérico, nos da la capacidad. Supongamos 1.800 vehículos por hora, esa es la capacidad que tenemos de una cierta ruta. Sino cualitativamente a los distintos niveles de servicio que tengamos de esa ruta. O sea, esta tiene un nivel de servicio B, tiene ciertas características y nivel de servicio, o un nivel de servicio C o A o lo que sea. De acuerdo a cuál es el nivel de servicio, nosotros vamos a entender cualitativamente cómo se comporta esa ruta. Estos niveles de servicio están determinados y lo vamos a ver un poquito más adelante. Definición de capacidad es el máximo número de vehículos o flujo máximo que pueden circular en un punto dado durante un periodo específico de tiempo bajo las condiciones prevalecientes de la carretera y el tránsito. Esto sí, chicos, fuera de broma, es importante que conozcan esta definición de capacidad, que es el número máximo de vehículos porque pasen por una sección en un periodo específico de tiempo, bajo las condiciones prevalecientes de la carretera y el tránsito, es decir, en las condiciones que tiene esa carretera, tanto en la infraestructura como en el tránsito que circula por ahí. Las condiciones prevalecientes de la carretera se refieren a las características geométricas como el número y ancho de carriles, ancho de banquinas, alineamiento horizontal vertical y los dispositivos de control. La capacidad ocurre cuando se alcanza la densidad crítica y el tránsito se mueve a la velocidad crítica. Particularmente ocurre en la hora pico del volumen del tránsito, la hora pico del periodo más crítico. Bien. Va a traducir esto. O sea, la capacidad de la carretera, como ustedes ven ahí el corredor, los distintos accesos, se van a dar cuando se alcanza la densidad crítica y el tránsito se mueve a una velocidad crítica. Ocurre por lo general en la hora pico del volumen de tránsito. Y el manual de carretera del 2000 dice que por una ruta en condiciones ideales, ya vamos a ver cuáles son las condiciones ideales, tenemos que pueden circular 3.200 vehículos por hora en ambas direcciones o 1.700 vehículos si consideramos cada dirección individualmente. Es decir, si nosotros alcanzamos la capacidad de una carretera que estuviese en condiciones ideales, estarían pasando 3.200 vehículos entre las dos direcciones o 1.700 vehículos en cada una de las direcciones.
Eso es lo que nos dice acá el manual de capacidad de las carreteras. Este vehículo anteriormente, este número anteriormente era menor. Y a partir del año 2000 se llevó a 300 vehículos por hora. Bien, los niveles de servicio. El nivel de servicio es una medida cualitativa para medir la calidad del flujo vehicular. Describe la percepción de los usuarios respecto de las condiciones de operación. Hoy ya los tenemos definidos, tenemos distintas formas de calcular o ver en qué nivel de servicio tenemos, pero todo se inició cuando la gente del manual de capacidad de carretera agarraba y hacía encuestas a los conductores, en el cual le preguntaba qué le había parecido la ruta por donde estaba circulando. Entonces, en función de esa indicación de la calidad de la ruta que le da el conductor, fueron determinando cómo marcar los diferentes niveles de servicio. Dentro de las condiciones de operación, para una carretera de 2 carriles, los niveles de servicio nos estarían dando la velocidad y tiempo de recorrido y la demora. Como decíamos anteriormente, a todo conductor le interesa andar a una buena velocidad y, por supuesto, no tener demora en el recorrido. Los factores que afectan el nivel de servicio, si entendamos, a la percepción de los usuarios, es las variaciones de velocidad, volumen y composición del tránsito. Ustedes van manejando en una ruta tranquilamente y de pronto tienen que frenar, acelerar y demás. Eso hace que no tenga buena percepción del lugar, o sea, por donde ustedes están transitando. Si no hay vehículos, primero van a ir cómodos, tranquilos. Se empiezan a ver muchos vehículos, se nos complica, porque seguramente vamos a tener un tío que va más despacio adelante, va a haber que sobrepasarlo, y sí, pero para poder sobrepasarlo hay que ver que no venga nadie de adelante y ya se nos va a empezar a complicar esa percepción que tenemos nosotros de la ruta. Otra cuestión a considerar son las físicas del ancho del carril, distancias libres de obstáculos, anchos de banquinas, pendientes y etc. Por ejemplo, si ustedes van en una ruta que es muy angosta, que cuando viene un vehículo delante suyo, ¿qué van a hacer? Ustedes van por una ruta muy angosta y están circulando a 80 kilómetros por hora. Viene un vehículo de frente, un camión. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hace el conductor? Patina como a irse un poco a la banquina. Esa es una. Disminuir la velocidad. A irse a la banquina, y si no, exactamente. Ese es el tema. Disminuye la velocidad. Y al disminuir la velocidad, ¿qué pasa con la capacidad? Se reduce. Claro, al disminuir la velocidad se reduce la capacidad. Entonces, no podemos nosotros tener rutas muy angostas, porque la capacidad no va a ser buena, ¿sí? Tampoco podemos tener, y eso lo deben, no sé si lo han explicado, pero tampoco podemos tener carriles demasiado anchos, porque el tránsito iría por un lado y para el otro, bollando, y tendríamos muchas más resistencia en la circulación que en otras condiciones. Por tanto, también viene el mismo fenómeno, que es la disminución de la velocidad, por lo tanto, disminución de la capacidad de carretera. Distancia libres de obstáculos, que es o anchos de banquina, que sería más o menos lo mismo. ¿A qué se refiere? O sea, si ustedes están pasando por un lugar donde tiene unas banquinas muy anchas, 3 metros, el obstáculo más cercano está a 20 metros, no tienen drama, pero de pronto tienen que pasar paredes muy finitas, lo que pasa en los puentes, a veces los puentes antiguos. El conductor los ve tan cerca a esos obstáculos, ¿qué hace? Levanta el pie del acelerador, o sea, baja la velocidad. Y al bajar la velocidad, de nuevo, disminuye la capacidad. Otra cosa, a veces con los autos no es tan dramático, pero ya empezamos a tener ciertos vehículos con cierto nivel de cargas, influye mucho en lo que es la capacidad, y obviamente todo
todo esto nos afectaría la percepción que nosotros vamos a tener de esa ruta, por lo tanto, influye sobre el nivel de servicio de la ruta. Acá tenemos el nivel de servicio, los criterios. El manual de capacidad de carretera 2000 establece 6 niveles de servicio, A, B, C, D, E y F, que van de la mejor a la peor condición de operación. Hay un gráfico en velocidad y en vehículos, y están más o menos mostrando cómo sería las características de esos niveles, esta foto que tenemos a la derecha. En función del nivel de servicio se establece el número de vehículos por unidad de tiempo que pueda admitir la carretera o calle. En función del nivel de servicios, nosotros podríamos sacar el flujo de servicios que vamos a tener en estas carreteras. ¿Cuál es el nivel de servicio en el cual se obtiene o que está la capacidad de la ruta? Es el E. Cuando ustedes tengan un nivel de servicio es porque han alcanzado la capacidad de la ruta. El nivel F es bolón, despelote, cualquier cosa. Colapso sería la palabra propia. Entonces, nosotros lo ideal sería que tuviéramos una ruta en el nivel de servicio A, pero obvio, con el tiempo va a ir creciendo la cantidad de vehículos, se va a ir al B, al C, al D, y algún día podremos alcanzar el E. Una de las estrategias de diseño suele ser partir con un nivel de servicio, supongamos el B, y cuando se dé servicio D, que se ha alcanzado la vida útil de la obra, de la ruta, entonces salimos a hacer salimos a hacerle cosas y demás. Esa es una de las estrategias que se hace en proyectos. Partir con un nivel de servicio y suponer que al final de la vida útil se ha alcanzado un nivel de servicio, el C o el D. Bien. Principal indicador para identificar el nivel de servicio es la velocidad, además de la densidad, o sea, la cantidad de vehículos que se ven y la demora. Otro indicador muy importante es el grado de capacidad, que es el volumen actual sobre el volumen máximo, o sea, la cantidad de vehículos que pasan. Estos son criterios de análisis. El análisis de la capacidad, cuando nosotros vamos a medir capacidad de una ruta, vamos a ver la capacidad de una ruta, tiene que ser sobre tramos o segmentos de condiciones uniformes. No podemos analizar un tramo que es plano, llano, totalmente, y a ese mismo adosarle el montaña, supongamos, por decir dos condiciones muy extremas. No puede ser el mismo tramo. Deberíamos separarlo en dos tramos diferentes. Factor y otro criterio de análisis, el factor de hora pico debe ser determinado por el periodo de mayor flujo. Se deben tomar periodos de 15 minutos dentro de la hora de máxima demanda. ¿Esto qué significa? Que con los valores que ustedes tengan del contador de tránsito, a la hora de mayor tránsito, de ahí tendrían que determinar el tema de los periodos de 15, o sea, de tránsito por cada 15 minutos. Tiene sus bemoles, no es tan fácil tampoco, tiene sus vueltas, pero bueno, se puede hacer. Medida de eficiencia para fijar los niveles de servicio. Esto nos dice también el manual de capacidad, el Highway Capacity Manual, nos dice que para autopistas, nosotros, ¿cuáles son las medidas de eficiencia que vamos a ver? A ver, ¿cómo se comporta la autopista? Y le vamos a medir densidad, velocidad o densidad. En carreteras, por ejemplo, de 2 carriles, que a nosotros nos interesa, vamos a ver la velocidad y el porcentaje de tiempo de seguimiento. De algún modo traducido sería demora. En intersecciones, si tiene semáforo, vamos a ver cómo se comporta a través de la demora por los controles. Y así, de acuerdo al tipo de infraestructura vial, es la eficiencia con la cual nosotros lo vamos a medir y que nos aconseja el manual de capacidad de carreteras. ¿Estamos? Sí, bro.
Bien. Un tema más chiquilón. Bueno, ¿están entendiendo por lo menos? Trato, o por lo menos me hago tratar de entender. Sigamos. Niveles de análisis, aplicaciones de la metodología. Nosotros vamos a tener dos posibilidades de aplicación de esta metodología, como decía al principio yo. Teníamos un análisis operacional, se utiliza para comparar el impacto de una mejora, por ejemplo, la adición de una trocha o algún aspecto físico de la carretera, es decir, agrandamos las banquinas, modificamos algunos radios de curvas, pendientes, semáforos, etc. Y el análisis de diseño permite al diseñador controlar que el nuevo proyecto opere a mediano y largo plazo en niveles de servicio COD. Permite al diseñador ver cómo hace para que el nuevo proyecto se comporte a de servicio como máximo COD. Eso nos estaría dando el análisis de diseño de esta metodología. Dentro del planeamiento, y esto es importante, conocer el estado de circulación actual para inducir mejora. Ahí ustedes dijeron el acceso, también es muy visible, ¿no es cierto? Pero bueno, si no fuera tan visible, podríamos hacer un estudio de capacidades del acceso fundamentalmente, a ver cómo es la circulación actual, a ver si estamos más cerca o más lejos de la capacidad. Otro punto sería pronosticar cuando los niveles de servicio de una red vial comenzarán a resultar inadecuados o próximos a la capacidad. Es decir, nosotros podríamos ir en función de lo que establezcamos, veamos como posible tránsito que haya, vamos a ver, vamos a fijarnos cuándo vamos a llegar a un nivel de servicio COD o al mismo, a la capacidad, o sea, al nivel E, que es el tope de la capacidad. Después nos va a permitir elaborar estrategias de intervención en función del conocimiento de los propósitos a corto y mediano plazo y largo plazo. O sea, ¿qué significa esto? Que en función de lo que nosotros podamos ver de que se produce o cómo va evolucionando la capacidad de esa carretera, podríamos ver estrategia de intervención. ¿Qué sería? Bueno, en el año 5 de nuestra obra nosotros le vamos a hacer una banquina más ancha. En el año 10 le vamos a incorporar una tercera trocha. Y así nosotros podríamos hacer un planeamiento de nuestras rutas. Y también, otro tema importante, permite asignar recursos en función de las necesidades. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿dónde vamos a poner la plata que supongamos que podríamos tener? Y en función de estos estudios de la capacidad de la carretera podríamos establecerlo a esos recursos. Bueno, vamos al caso específico de una carretera de 2 carriles. Una carretera de 2 carriles puede ser como una calzada única que tiene un carril por cada sentido de circulación. Calzada única, un carril por cada sentido de circulación. ¿Cuáles son? Esto es un poco entender cómo es la ruta para entender por qué tenemos ciertas cuestiones de la capacidad. Las características operativas de este tipo de rutas, necesitamos una maniobra de adelantamiento que requiere ocupar el carril de sentido opuesto. Invadimos el carril opuesto. En la medida que aumenta la cantidad de vehículos o las restricciones geométricas, por ejemplo, falta de visibilidad en curvas, disminuye la posibilidad de adelantamiento. Es decir, a menor, como yo le decía antes, ustedes van detrás de otro vehículo y que va más despacio, lo tienen que pasar, y resulta que, bueno, vienen muchos vehículos de frente y una limitante para que ustedes pasen. ¿Qué va a suceder? Y van a ir cada vez a la velocidad del vehículo que tenga la menor velocidad, y así vamos a tener demoras y problemas y demás. Lo mismo si hay muchas curvas, por ejemplo. Si hay muchas curvas, va a incidir en ese tiempo, en esas demoras que podamos tener en la ruta.
Y otro tema que es importante dentro de las características operativas de la carretera de 2 carriles, que la circulación en un sentido influye en el otro sentido de circulación. Formación de columnas, conductores de mora. Se utilizan las carreteras de 2 carriles, se utilizan como arterias primarias que conectan núcleos generadores de tránsito, kilómetros en zonas rurales, proporcionan buena movilidad a un bajo costo. La enorme red nuestra está compuesta por muchas carreteras de 2 carriles. Esto es un dato indicativo de lo que es la red nacional en Mendoza y en la nación. Las características deseables de una carretera de 2 carriles: que tengamos mantenimiento sostenido de altas velocidades y escasas demoras por maniobras de adelantamiento. Lo ideal es que podamos no tener tránsito, así andamos a la velocidad que se nos cante. Las carreteras de 2 carriles son muy argentinas primero por los bajos costos, son menores a otros costos, pero por el nivel de tránsito que tenemos en las carreteras. No nos da como para hacer dobles vías o autopistas en todos lados. Bueno, dentro de lo que es la capacidad de carreteras de 2 carriles, vamos a considerar 2 tipos de carreteras. Unos de clase 1, que son las rutas de la red, o sea, las rutas que unen pueblos, digámoslo así, donde los conductores esperan desarrollar velocidades próximas a las máximas. Ahí importa y mucho la velocidad. La característica es la movilidad en las carreteras de clase 1. Y las carreteras de clase 2 son las rutas de acceso a las clase 1, es decir, los accesos desde el pueblo hasta estas rutas anteriores. La característica de estas rutas es la accesibilidad, es decir, la comodidad para poder acceder a las de clase 1. Profe, ¿pueden ser las calles colectoras? Correcto, exacto, esa es una. Las colectoras son importantes. Bien. Antes les había dicho que si tuviésemos una ruta en condiciones ideales, tendríamos la máxima capacidad para esa ruta. ¿Cuáles son esas condiciones ideales que nos dice el manual de capacidad de carretera? Bien, el ancho de carril tiene que ser, acá dice 360 porque está traducido de los valores que los niños de allá arriba usan, pero 360, 365 como lo usamos nosotros. Esa es una condición ideal, es un ancho ideal de carril. El ancho de banquinas tiene que ser superior a 1,80 m, velocidad de diseño superior a 90 km/h, carencia de zonas con prohibición de adelantamiento, es decir, que tenemos que poder pasar en cualquier lugar de nuestra ruta. Acuérdense que son condiciones ideales. Todos los vehículos son livianos, terreno es llano, el reparto por sentido de circulación es 50-50, o sea, en la misma cantidad de vehículos que van que de los que vienen, sin restricciones de tránsito, se refiere a sin estructuras de control y demás, sin semáforo, sin lomo de burro y todo lo demás. Estas son las condiciones ideales para que nuestra ruta tenga la capacidad máxima, o sea, los 3.200 vehículos por hora en ambas direcciones, o 1.700 en cada una de las direcciones si las consideramos individualmente. Y los valores de la capacidad para las condiciones prevalecientes, ¿cuál va a ser? La capacidad de condición real, o sea, la capacidad real va a ser la capacidad ideal por cierto factor de ajuste. Antes la determinación, este es el método anterior al manual de año 2000. Antes, ¿qué teníamos nosotros? La capacidad era 2.800 por coeficientes de corrección. Es decir que si estos coeficientes de corrección fueran 1,
es porque estamos en las condiciones ideales de la carretera, 2.800 vehículos por hora. Pero le encontramos bolonqui por las dimensiones de la banquina más chicas que las necesitamos, que este no va a ser 1, va a ser, por ejemplo, 0,90. Los vehículos pesados, hay muchos vehículos pesados, va a ser 0,7. Reparto por sentido en vez de 50-50, 40-60, 70-30, qué sé yo, son valores todos en 1. Eso nos estaría dando que la capacidad de esa carretera iba a ser menor a la ideal. Acá tenemos un ejemplo abajo. Supongamos que esos 3 factores nos dan 0,60, la capacidad real de la carretera sería 1.680 vehículos hora. Bien. Profe, todo eso lo sacamos por tabla, todos esos factores de corrección. Claro, sí, tus señores te dan las tablas. Eso los niños estos, los yanquis, nos dan las tablas para todo. O sea, no van a inventar ustedes estos factores de corrección, sino o obtienen una tabla o obtienen una fórmula para eso, ¿sí? Pero este es el método anterior al año 2000, ¿eh? Esto es la forma anterior de calcular la capacidad de la ruta. Bien. Hoy, los criterios de medición de la calidad del servicio se dan por 2 parámetros, la velocidad promedio de viaje y el tiempo consumido en seguimiento de otros vehículos. Acá tenemos, esta es la tabla 1 del manual de capacidad. Porcentaje de tiempo utilizado en seguro un vehículo, el porcentaje del tiempo que ustedes a lo largo de ese tramo han demorado en seguir otro vehículo, han estado atrás de un vehículo, nos va a dar el nivel de servicio. Si supongamos que el porcentaje de tiempo que ustedes usaron en seguir un vehículo está entre el 35 y el 50%, estamos a un nivel de servicio B. Y el otro parámetro es la velocidad promedio de viaje. Si la velocidad promedio de viaje está entre 70 y 80 kilómetros, el nivel de servicio es D. O sea, acá ustedes ya están de acuerdo a lo que nos dan estos valores, donde van a determinar el nivel de servicio de esa ruta. Las 2 columnas son para clase 1, la tercera columna es de clase 2. Profe, ¿puedo utilizar cualquiera de las 2 columnas en clase 1? Ya sea por el porcentaje o por la velocidad promedio de viaje para seleccionar el tipo de carretera. Bien, buena pregunta. Después de esto hay un práctico que hacemos, yo les doy unos datos y los datos no son súper coherentes, sino que hay algunos datos inventados, por eso no siempre, o no mismo, lo mismo, en la realidad no siempre, supongamos para un nivel de servicio B, no siempre se da que se cumplan las 2 cosas a la vez. A veces se cumple una, a veces se cumple la otra. Siempre vamos a usar, en caso de duda, la primera columna, el PTSOB, el porcentaje de tiempo utilizado en seguir un vehículo. ¿Sí? ¿Me toman? Sí, bro. Este es el que va... Hola. Este es el que va a, digamos, a determinar qué nivel de servicio vamos a tener. Fíjense que para la clase 2 tenemos solamente ese tipo de datos, ¿no es cierto? El porcentaje de tiempo utilizado en seguir otro vehículo. Porcentaje de demora de seguimiento es la fracción del tiempo respecto del tiempo total de viaje, expresado en porcentaje, y que los vehículos deben viajar en grupos detrás de los más lentos por no poder realizar la maniobra de sobrepaso. Se mide contando los vehículos que pasan a intervalos menores de 3 segundos. Bueno, son todas cosas que nos dice el manual de capacidad de carretera, ¿sí? Yo, el práctico, o este tema de la capacidad de carretera, yo les voy a dar, como doña Petrona de Gandolfo, no sé si alguno tiene idea, o como la receta de cocina que tenemos, una receta de cocina que ustedes van a tener que cumplir para poder ir determinando la calidad, la capacidad o los niveles de servicio de las carreteras. Y bueno,
los dos parámetros básicos, la velocidad promedio del servicio y el porcentaje de tiempo seguido consumido en el seguimiento. Los niveles de servicio acá tienen una definición de qué son los niveles de servicio, cada uno de los niveles de servicio. Por ejemplo, vamos a ver el nivel A, constituye la máxima calidad. Nivel A. Los conductores circulan a la velocidad que desean, por lo general mayores a 90 km por hora. Flujo libre, o sea que no pueden andar a la velocidad que se les cante, no sufren demoras mayores al 35% por causa de la velocidad de los vehículos lentos. Flujo máximo 490 vehículos hora para ambas direcciones. Bueno, de acuerdo a estas condiciones nos va a dar los distintos niveles de servicio que nosotros vamos a tener. Fíjense, el nivel E, el máximo volumen entre 1.200 vehículos, o sea, la capacidad. Y el F, que es el otro que acá podemos ver, interesante, la circulación está muy congestionada con demoras superiores a la capacidad. Las velocidades son reducidas y el límite inferior de este nivel se produce el colapso de la circulación. Entonces, acá tenemos nosotros una idea de lo que son los diferentes niveles de servicio. Entonces, cuando hablemos de una ruta y te van a decir, che, y la ruta tal, ¿qué nivel de servicio tiene? Y un nivel de servicio B. Y ustedes se van a hacer una idea lo mismo que con el tránsito, con el TMDA que tienen, ¿sí? Bueno, yo les dije que este es el método de cálculo anterior y acá tenemos el método de cálculo nuevo del Manual de Capacidad de Carreteras del 2000. Determinación de la velocidad de flujo libre, determinación del flujo, bla, bla. Esta es la receta que ustedes van a ir siguiendo para calcular la capacidad de una... Fíjense, velocidad de flujo con determinaciones de campo, si medimos la velocidad con bajo volumen de tránsito. Tienen ahí condiciones de acuerdo a que se cumplan ciertas determinadas consideraciones. Por ejemplo, en este caso habla de si ustedes, cómo van a medir la velocidad de flujo libre, si tiene tantos vehículos o no y lo demás. Está todo explicado de algún modo en el método, en el manual de capacidad de carretera, que si vamos a hacer un estudio serio, cuando nos interese verdaderamente, lo vamos a tener que seguir paso por paso. Acá ven las tablas que nos está dando el manual de capacidad de carretera y las distintas fórmulas de esto. Y acá hay un flujograma. La miércoles se me fue, ahí está, que podríamos usar para hacer los cálculos y demás de la capacidad de una carretera, o de los niveles de servicio de una carretera. Esta es la metodología del manual de capacidad de carreteras. Y en este tenemos las tablas para cumplimentarlas. ¿Sí? Profe, entonces, ¿hace falta saber lo de antes del 2000 o es solo informativo? De antes del 2000 a mí me interesa como concepto. ¿Cuál es el concepto? Vos tenés, vos tenías una capacidad ideal, los 2.800 vehículos, y que vas penalizando, de acuerdo a las condiciones de la ruta, vas penalizando ese tránsito hasta que te da la capacidad real que vas a tener. Eso es lo único que necesitas saber. No necesitas saber otra cosa. El concepto de por qué se calculaba antes de ese modo. Y bueno. Okay. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué podemos seguir viendo? Nosotros tendríamos que ver, esa es la teoría, ¿no es cierto? Y este tiene un trabajo práctico, que es el trabajo práctico 2B, ahí lo tienen en la pantalla. Y acá, calcular el nivel de servicio de una carretera de 2 carriles con características geométricas, para una carretera de clase 1, para una carretera de clase 2. Acá están los datos.
qué datos van a ustedes obtener o necesitar: longitud del tramo, tipo de terreno, volumen horario, ancho de carriles de las trochas, ancho de banquina, porcentaje de distancia sin posibilidad de adelantamiento. ¿Alguien sabe qué es eso? La cantidad de distancia, o sea, el porcentaje de líneas amarillas que hay. El porcentaje de líneas amarillas en función de la longitud de línea amarilla en función de la longitud del tramo. Bueno, perfecto, excelente. Reparto por sentido, que viene, porcentaje de camiones, porcentaje de vehículos ligeros, porcentaje de vehículos de recreo. Eso acá en Argentina no es tan usual, en Estados Unidos es mucho. Tema de las motorhome. Y después la velocidad base de flujo libre, el factor de hora pico. Estos son los datos que nosotros vamos a usar en el trabajo práctico para calcular los niveles de servicio de las rutas. Y entonces acá, discúlpenme que vaya un chiquilín rápido solamente para mostrarle, acá está la receta. Paso 1, determinar ahí les muestro las tablas y todo lo demás. ¿Sí? Ya vamos a volver un poquito más despacio. O sea, acá tienen ustedes entonces la receta del cálculo de la capacidad de una carretera. ¿Sí? ¿Tienen dudas de todo lo que hemos venido viendo? Así ya después nos ponemos a ver un poquito más detenido esto y ya nos quedamos tranquilos. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algo? Por mi parte no, profe. No, profe. Podemos seguir entonces. Han entendido un poco todo lo que hemos explicado. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente entonces la receta. Con los datos que tenemos ahí arriba, que obviamente si están en un trabajo profesional, esos datos los van a ir midiendo, calculando ustedes. Primer paso, vamos a determinar el valor del PTSOB. Entonces, paso 1 es llegar hasta encontrar el valor del PTSOB, o sea, el porcentaje de tiempo que se ocupa en seguir otro vehículo. Es la primera planillita la primera columna de las dos que tenemos para calcular el nivel de servicio. ¿Cómo vamos a calcular el PTSOB? Primero calculamos el volumen equivalente, que es la tasa de flujo equivalente en automóvil para el periodo fijo de 15 minutos, periodo pico de 15 minutos. Fíjense, el volumen equivalente es igual al volumen de tránsito para el periodo de pico, el volumen de tránsito dividido el factor de hora pico y dos factores de corrección, F sub G y F sub HB. Primero calculamos un valor de prueba que le llama, que es el flujo dividido el factor de hora pico. Con ese valor de prueba nosotros vamos a entrar a la tabla 4 para sacar el valor de F sub G, que es el factor de ajuste de la pendiente para terreno plano o ondulado. Entonces fíjense acá en la tablita 4. Vamos hasta donde dice de rango de tasas de flujo, o sea, los 1684, en cuál de las tres nos dan el mayor de 1200. Para dos sentidos. Si hubiéramos hecho el análisis por individual por cada uno de los sentidos de circulación, hubiéramos usado esta otra, pero a nosotros nos interesan los dos sentidos. Y de ahí nos vamos al tipo de terreno, plano u ondulado. En caso de el dato era para terreno ondulado, sacamos que el factor F sub G es 1. Y ese es el que vamos a poner abajo. Lo mismo, vamos al factor F sub HB, factor de ajuste para considerar a los vehículos pesados en el flujo de tránsito. Ese factor... ¿también serviría para lo que es, supongamos, camino de montaña? Sí, correcto. En este caso no tenemos para camino de montaña, así que vamos a usar el ondulado, ¿sí? Sigamos. A ver,
No hay drama, don Nicolás Prado. Sigamos entonces, factor de considerar los pesos de nuevo. Usamos esta fórmula en este caso, que es 1 sobre 1 más PT, ET menos 1 más PR, R menos 1. PT es el porcentaje de vehículos pesados. ET es un equivalente en vehículos, o sea, equivalente de vehículos pesados en autos. Y lo mismo, este es el porcentaje de vehículos de recreo y el equivalente de vehículos de recreo en autos. Es decir, hagamos corto, supongamos, para ciertos determinados vehículos, un camión son 3 autos. Y ese nosotros lo vamos a ir considerando en esto para llegar a esta fórmula, ¿sí? ¿Sí? Es decir, que vemos la cantidad de vehículos equivalentes en función del tránsito que tenemos. Y usamos la tablita 5, como siempre, en función de ese 1684 que teníamos ahí. Entramos al rango de tasas de flujo de los dos sentidos y nos vamos hacia la derecha, tipo de terreno plano u ondulado. ¿Sí? Y calculamos el FHB. Cuando lo ponemos, ¿sí? O sea, ¿qué criterio usamos para adoptar si es plano o ondulado? El dato. O sea, primer principal, vos vas, lo primero que tenés que determinar es saber en qué estás diseñando, qué estás haciendo el cálculo de la capacidad, o sea, en función de la topografía que vos tengas de tu ruta, ¿sí? Ah, bien, lo sabemos de antemano, en teoría, depende de nosotros. Pero, claro, o sea, vos vas a saber, vamos a analizar un tramo de una ruta y bueno, ¿cómo es la topografía de esa ruta? ¿Es llana o es ondulada? Lo vamos a saber, nosotros lo podemos saber, ¿sí? Si vamos a hacer un estudio, bueno, por ahí podemos ver qué diferencia tenemos entre uno y otro y adoptamos uno u otro, pero ese dato lo obtenés, llamémosle así, de la realidad, ¿Estamos? ¿Ailem? Sí, profe. Bien, entonces en función de eso, fíjense, vamos a la tablita y obtenemos el valor de ET y de R que usamos en esta fórmula. Fíjense un dato fundamental, acá está, este es el porcentaje. Si acá está en 0,14, o sea, el 14%, este valor, no, este es 1 arriba. Si este fuera 14, como el 14%, sería 100 arriba. No sé si van a ver eso, la diferencia en el cálculo. Esto lo tienen que tomar siempre no como porcentaje, sino el 0,14 o el 0,04. Bueno, y ahí vamos a aplicar la fórmula. En este caso nos da 1 y 1 los dos. Vamos a tener que que buscamos nosotros acá, el volumen equivalente es igual a los 1684 vehículos por hora. Una consideración cuando hagan el práctico, no hace falta que me agreguen esta determinación, ¿sí? No me pongan la tablita, directamente pónganme los números. No me hagan este grafiquito. Si lo quieren hacer para que ustedes lo entiendan mejor, perfecto, yo no tengo ningún problema. Acá hay una primera apreciación que se hace, 1684 vehículos por hora es menor a la capacidad que tendría esa ruta, ¿no es cierto? Si fuera valores ideales. Sigamos con la receta. Calcular el porcentaje de tiempo base que se ocupa en seguir a otro vehículo. Tiempo base que se ocupa en seguir a otro vehículo. Es como un tiempo a partir del cual vamos a considerar el tiempo ese que ocupamos en seguir a otro vehículo. Entonces aplicamos la fórmula 100 por 1 menos e elevado a la menos 0,879p. En este caso el ejemplo me dio 77,2. Y de ahí vamos a pasar ya a calcular el PTSOB,
el PTCOB bendito que queríamos calcular como paso 1 es el tiempo base, el TBPSB que teníamos anteriormente, más un factor de corrección FDNP. Fíjense acá, ese FDNP es un ajuste para el efecto combinado de la distribución direccionada del tránsito y del porcentaje de zonas de no rebase sobre el porcentaje de tiempo que se ocupa en seguir en los tramos. Acá en este factor FDNP considera la partición direccionada, o sea, si es 30, 70, 40, 60, 50, 50, lo que sea, y las zonas de rebase, o sea, qué porcentaje de línea amarilla tenemos en la longitud del tramo. En función de eso, ustedes van a ver en la tabla, van a tener algo así para 50-50, van a tener algo así para 70-30, ahí abajo se ve un poquito, y lo demás. Otra cuestión, 1684, fíjense que tenemos 1400 y 2000 acá a la izquierda. Hay que interpolarlo. Y lo mismo, como tenemos 40 y 60, hay que hacer una interpolación entre estos 4 vehículos que tenemos acá. Mi cálculo me dio 4,8, o sea, el PTCOB bendito me da 82%. Y ese es el que voy a entrar yo a la tablita inicial, ¿sí? A la tablita número 1. Bueno, el otro paso 2, calcular la velocidad promedio de viaje, que es igual a la velocidad de flujo libre, la velocidad básica de flujo libre menos FLS menos FA. Sacamos de la tabla 9 el ajuste para el ancho de carril y el ancho de banquina o distancia en un obstáculo. O sea, fíjense acá estamos incorporando el concepto de las distancias a los obstáculos. Entramos con el ancho de carril que tenemos nosotros, que es el dato. Y acá, en función del ancho de banquina o distancia al obstáculo, vamos a obtener ese factor FLS, que en este caso 2,7. Tabla 9. Tabla 10, ajuste para la densidad de puntos de acceso. Con el dato de 12 puntos de acceso tenemos el valor de F sub A de la tabla 10. ¿Qué son los puntos de acceso? La cantidad de ingresos que hay a la ruta desde las rutas laterales, ¿cierto? Es decir, cuántas calles tenemos lateralmente. Entonces supongamos que en este caso el dato era 12.12 calles que accedían a nuestra ruta. De la tabla 10 vamos a obtener que ese valor, acá está la tabla 10, con 12 obtenemos que ese valor es de 8. Aplicamos la fórmula, la velocidad de flujo libre es 80 kilómetros por hora, menos el factor anterior, que es 2,7, y este factor FA de 8, da 69,3 kilómetros por hora. La velocidad promedio de viaje, BPB, esa BFL que calculamos adelante, menos 0,076 de B sub P por FNP, y calculamos de nuevo el valor de B sub P, tenemos la tabla 7, la tabla 8, para calcular lo mismo que habíamos hecho antes. De ahí con las distintas fórmulas vamos calculando los valores. Acá tenemos otro factor de ajuste por el efecto zona no rebase, ¿verdad? Como siempre, con la tasa de flujo entramos, vamos, en este caso, zona de rebase 50%, la distribución del tránsito, y así aplicamos esos valores de ajuste, y nos da que la velocidad promedio de viaje 53,8 kilómetros. Yo lo he hecho medio rápido, pero bueno, es de algún modo ir dando el B sub P, el F sub NP, y llegar a la fórmula de BPB. Todo con las tablas que ustedes van a tener. Entonces nos falta el último paso, que con el PTCOB del 82% y BPB, la velocidad promedio de viaje de 53,8, vamos a la tabla 1.
En este caso, fíjense que el 80% nos va a dar un nivel de servicio E. Y la velocidad promedio de viaje en este caso no nos coincide. Sí, está bien, 53,8 también nos está dando que el nivel de servicio es de tipo E, o sea, estamos con la capacidad de la carretera. Y si esta fuera una carretera de clase 2, entre 70 y 85%, nosotros tendríamos un nivel de servicio de esa carretera de el valor D. Y esa sería la determinación entonces de los niveles de servicio, del práctico de los niveles de servicio. Es utilizar la receta que yo les estoy dando, ¿sí? Las tablas, a ver si la tengo, la tabla que se la puedo compartir. Ya sé cómo hacer. Acá ven las tablas. Sí. Ahí tenemos las tablas, la tabla de capa. Sí. Tenemos la tabla 1, la tabla 2, fíjense la tabla 3, con el tema de los porcentajes de rebase, la partición direccionada, los tasas de flujo en los dos sentidos. Continúa la tabla 3. Tabla 4, factor de ajuste dependiente. Bueno, eso es lo que ustedes van a tener para desarrollar este trabajo práctico. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Vuelvo a repetir, no hace falta que en el trabajo práctico que ustedes desarrollen me hagan cómo calculan esto, ¿no es cierto? Bueno, sí es bueno sería tener bien los números y más que todo me interesa que tengan mucho cuidado cuando hay que interpolar en todo esto. Bueno, esto sería entonces el tema de capacidad y el tema del práctico de capacidad. A veces es un tema más complicado, pero bueno, no es tan lindo como otro, pero por lo menos es para que tengamos el conocimiento de lo que es la capacidad de una carretera y, bueno, qué es lo que tenemos que aplicar nosotros en los distintos estados de las rutas o niveles de aplicabilidad de nuestras técnicas. En el caso de si una ruta ya construida, a ver cómo se está comportando, cómo podemos mejorarla, y si vamos a un proyecto, qué necesitamos hacer o cómo van a ser nuestras estrategias para diseñar esa obra. ¿Qué más, jóvenes? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Pero a mí me quedó una duda. ¿Quieran saber? Sí. No me quedó claro lo del PT, PR, el ET y el ER, el práctico ahí al principio que aparecía. Una de las primeras formulitas. Bien. Volvamos para atrás. Llegué a notar que el PT era el porcentaje de vehículos pesados y el PR creo que era el porcentaje de vehículos de recreo. ¿Puede ser? Sí. Yo te voy a mandar este modelo. Si este modelo se lo puedo mandar, no va a estar, está en el campus virtual, ¿sí? Mira. Bien. Esta es la fórmula base. Sí. PT es porcentaje de camiones o vehículos pesados. Bien. Este es el equivalente de vehículos pesados en vehículos livianos. Y el PR es el porcentaje de vehículos de recreo y el equivalente de vehículos de recreo en vehículos livianos. ¿Por qué se toma el equivalente? Porque tenemos que considerar que hay un solo tipo de vehículos en la ruta. Si no, se nos arma el drama. ¿Cuál es la densidad, la velocidad y todo lo demás? ¿Sí? Bien, perfecto. Ahí está. ¿Está la duda salvada? Bien, perfecto, sí. O sea que no son porcentajes las equivalencias estas. La equivalencia no es un porcentaje. La equivalencia la sacás de las tablitas. Perfecto. Bien, ahí Lo que vuelvo a decir,
Si ustedes toman acá como 14, supongamos acá el dato era 14%, ¿no es cierto? Si toman 14 y 4, acá arriba tiene que ser 100. Y si toman 0,14 con 0,04, acá arriba es 1. ¿Por qué? Porque a veces mezclamos porcentaje con números, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. ¿Qué otro tema? ¿Qué más? ¿Qué otra duda tienen? ¿Qué más los puedo ayudar? Por lo general acá van a ser 3 tramos de ruta, que es el práctico típico, este no lo cambio. Por lo menos todavía no lo cambio. Es el típico de determinación de los niveles de servicio de 3 tramos de ruta. Me interesa sí que se quede con el concepto fundamentalmente de capacidad, que es la cantidad máxima de vehículos que pueden pasar por una sección de ruta en un tiempo dado. Eso me interesa y mucho. Ese concepto es importante. Y la aplicabilidad del concepto de capacidad de ruta. ¿Estamos? Sí, profe. Si no hay nada más, nos veremos la semana que viene. Una cuestión que les tengo que aclarar, que preguntan. Yo las clases no las voy a subir, ¿saben? Por lo menos no hasta que terminemos la materia. Así que lo mismo, el desarrollo del práctico de censo, hay muchos que han preguntado cosas que yo las he dicho en clase. Yo les explico en clase todo lo que ustedes necesitan, pero en la clase. ¿Estamos? ¿Algo más, jóvenes? Sigan mandándome mails. A veces tengo tiempo de contestarle a la brevedad, a veces me demoro. Ando con el teléfono un poco enfermo, pero bueno, esperemos ir solucionando los temas y esperemos ponerle buena voluntad para contestar y todos sus problemas y seguir adelante. ¿Estamos? ¿Algo más? Profe, ¿cuándo sería el primer parcial? Mira, parciales no vamos a tener, pero sí vamos a tener formas de evaluación que van a estar dadas por cuestionarios que van a tener que responder ustedes, ¿sí? Esos cuestionarios son de acuerdo a las bolillas que nosotros vamos viendo y se hacen casi, digamos, instantáneamente, que ustedes las respondan y ahí no las devuelvan al toque. Eso más o menos van a ser las evaluaciones. El tema de las posibilidades de aprobar esta materia van a estar dadas en la forma típica, es decir, yo creo que no vamos a tener promoción completa de la materia, sino que directamente vamos a ir a un examen. A través de esta modalidad no podemos tener parciales, no podemos tener grandes formas de evaluar, así que por eso también es bueno que ustedes, por ejemplo, vayan cumplimentando los trabajos prácticos, que ese va a ser un punto importante en la consideración de que ustedes pasen o no de la regularidad, ¿sí? Profe. ¿Estamos? ¿Entendieron esto? Sí. Con respecto a lo que explicó recién de que los videos no los va a subir, en mi caso yo hay clases que puedo estar presente, como la de hoy, por ejemplo, y clases en las que no. ¿Cómo hago para hacerme de la información que usted da a la clase esa en la que falta? En el aula virtual están subidos los apuntes y la documentación de la clase, ¿sí? Ahí fíjate. Eso es lo que yo te puedo ayudar. Y después, si tenés duda, obviamente, me consultás en lo que necesites. No tengo ningún inconveniente. Ok, gracias. Profe, de chusma nomás, ¿por qué no la sube las clases? Porque quiero que vengan a la clase. Muy simple y sencillo, porque si no, ¿saben qué? Vamos a hacer, miren, más fácil. Y me van a hacer un favor a mí.
Yo agarro, la grabo, la subo en YouTube y chao, me pagan el sueldo y hasta luego. No se enoje, profe. No me enojo. Es un poco la razón, o sea, quiero que vengan a clase. Mira, ustedes no tienen ni idea el embole que da clase con esto, con Zoom, porque yo no les veo la cara a ustedes. Tendríamos que en algún momento hacer la prueba de prender todas las cámaras. Es como jugar al tenis solo contra la pared. O sea, En la última clase, profe. en la última clase nos vamos a dar el lujo de prender todas las cámaras. Veo un embole. Ustedes cuando están en el aula y ven las caras de uno como otro, qué dicen, qué no dicen. A veces hay expresiones de, por ejemplo, el tiempo uno se manda la pata, escúchame. No va a ser la primera ni la última vez que nos mandemos la pata como profesor. Tanta estupidez a veces decimos. Y uno le ve la cara, usted, sí, ahí me equivoqué. Y bueno, hay una cierta relación con usted, ¿no es cierto?, con los alumnos y los demás. Y en esto es frío porque no nos vemos, no nos tratamos, nada, ¿no es cierto? Es un poco una distancia que hay entre todos, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que nos toca hoy, es lo que podemos hacer y de algún modo agradezcamos que lo podemos hacer, ¿no es cierto? Por eso, bueno, discúlpenme si por ahí cometo algún problema, pero trataré de ayudarle y ver cómo hacer para ir para adelante. ¿Sí? Ahí les veo a algunos la cara. Sí, profe. Eso es interesante, verle la cara y conocerlo. Después me va a pasar que vamos a pasar en la calle y ¿qué miércoles es este? Ah, sí, bueno, me pasas. ¿Qué va a hacer, chico? Bueno, en la pandemia. Ah, bueno, mire. ¿Qué te habré dicho yo en esa época? A lo mejor el bicho me estaba enloqueciendo. Bueno, mire, el tema dentro de ingeniería en realidad somos pocos, ¿no es cierto? Entonces nos conocemos todos. Me gusta verlos y me gusta tener buena relación con los chicos. Me hace bien. Y espero que los pueda ayudar a ustedes también para que el día de mañana sean lo mejor posible como profesionales. Hay un tema importante, que algo que yo les quiero decir. Todos estos prácticos que yo les doy, tómenlo como que si fuera un trabajo que yo les encargo a ustedes. Ustedes son una consultora y yo soy el vago que tiene los mangos y le pongo la guita para que ustedes me hagan ese trabajo. ¿Por qué? Ustedes hoy en la materia acá, si se mandan uno de esas, no hay drama. Ya lo sumo, le diré, ¿qué hiciste, carajo? Pero ustedes se pueden equivocar y lo van a corregir una, dos veces y lo vamos a modificar y vamos para adelante. Cuando ustedes tienen la parte profesional laburando ya, y ya no van a poder corregir ciertas cosas, ya van a tener que cumplir sí o sí, ¿no es cierto? O sea, el trabajo hay que entregarlo y está bien, uno cobra, pero tiene que estar bien hecho el trabajo. Se aprovechen ahora a equivocarse, traten de darle la mayor profesionalidad posible. Y una cuestión importante, usted el trabajo puede ser muy bueno, puede darme un cálculo espectacular, pero si está mal presentado, si está feo, si no tiene las explicaciones que se necesitan y todo lo demás, no sirve. Es muy común que todas las reparticiones públicas o los mismos que te piden el trabajo, les pidan a ustedes una justificación de lo que van haciendo y van calculando. La memoria de cálculo bendita. Tienen que ir desarrollando todas esas habilidades. E insisto, hoy todavía la pueden desarrollar con nosotros en la clase. Yo los puedo mandar la miércoles, enojarme, decir lo que sea, pero no los va a matar a ustedes. El día de mañana, cuando sean profesionales, eso es una complicación que van a tener. Así que, mis queridos chichipíes, como decía Tato Bores, aquí estoy. Un show para todos. ¿Estamos, chicos? No, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe, gracias. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por Dios. La consulta de usted son los jueves a las 19. Sí, ahí estoy medio en Orsay.
cuando quieran consulta, me mandan un mail y vemos y fijamos alguna hora o ponemos más tarde o lo que sea. ¿Sí? Bien, me pasa que yo había leído en el programa que eran a las 19 y ayer quise entrar a la consulta, pero me figuraba que usted no estaba. Por eso no, porque están en clase, yo les piso las clases. Tendríamos que ver tal vez otro horario. Me puedo fijar eso también, ¿sí? Bien. Más que todo eso lo puse en un momento que estábamos solamente sin clase, estábamos en época de examen y nada más. Me fijo a ver si puedo cambiarles la hora. ¿Estamos? Bueno, cualquier cosa, no se olviden, mail. Exactamente. ¿Listo, chicos? Bueno, profe. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos el viernes que viene. Profe, Que anden bien. buena semana. Fin de semana. Hasta luego. Chao, profe, gracias.